serás capaz de valorar más lo que tienes y a quienes tienes. Disfrutarás de cada momento y aprovecharás cada oportunidad. Prepárate, porque las vacunas están llegando. Y si nos vacunamos todos, lo demás también llegará. Las vacunas funcionan, salvan vidas. Cuando llegue tu turno, ponte la vacuna. Y en todas partes. Ponte Exa FM. El siguiente programa es de opinión, apto para todo público. La revista de opinión Democracia agradece el patrocinio de... En mi hogar lo tengo todo con Fahrenheit. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Alianza Hospital ofrece servicios médicos de excelencia. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Un Redoxon total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso a los seguidores de la revista de opinión Democracia. Este martes 14 de septiembre del 2021. Antes de iniciar la jornada de entrevistas, de debates, de análisis de temas de la coyuntura, queremos referirnos a dos temas que marcan la jornada de este martes. El uno tiene que ver con el juicio político que deberá iniciarse en las próximas horas en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Este juicio obedece a acciones cumplidas por el defensor del pueblo y que fue un escándalo nacional. Primero, violentó el toque de queda. Le va a visitar al exministro de Salud, Mauro Falconi. Primero dijo que era su amigo, después que al parecer le puso algo en lo que tomó, que solo tomó 2 copitas de vino y unas alitas de pollo, y resulta finalmente que perdió toda noción, todo conocimiento, cuando hay una seria acusación de presunto abuso sexual en el departamento del exministro de Salud. Fue un escándalo. Está detenido en la cárcel 4. Hoy, con el derecho que le asiste, en el debido proceso, en el juicio político, va a comparecer, va a dar su versión a la que tiene, insisto, derecho. Pero aquí el país está a la expectativa de cómo se pronuncian los bloques legislativos. Por un lado, Izquierda Democrática, la bancada de Acuerdo Nacional, el Partido Social Cristiano, han anunciado que votarían por la censura y destitución luego de escuchar los alegatos de los interpelantes y también del defensor del pueblo. Aquí hay que mirar un bloque del correísmo, ya sabemos cómo actúa, se va a abstener, anunciado, pero lo importante será el pronunciamiento del bloque de Pachacuti. Veamos hoy uno por uno cómo se pronuncian en este juicio político que está en juego esta institución
que fuera creada y que no ha respondido a los grandes desafíos de ser un defensor del pueblo. Y el otro hecho que marca también la jornada, este lunes la Fiscalía General del Estado pidió que se fije en la Corte Nacional de Justicia día y hora para la formulación de cargos de un caso que viene del 2010 y que se presume tiene vinculación con el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Jorge Gabela, con quien tuvimos el gusto de viajar en muchas ocasiones. Estuvimos en Angostura con el general Gabela, el entonces ministro de Defensa, Wellington Sandoval, y otros altos jefes militares. Él fue asesinado por haber tenido la valentía, primero de oponerse dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y luego, como un ciudadano común, compareció a la Asamblea Nacional, presentó denuncias de las presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros DRUV, que la mitad se cayó en el país. Helicópteros que luego los que quedaron, los 3 helicópteros, ya no fueron utilizados y luego se saca a la venta. El hecho que ocurre hace más de 11 años, simplemente hoy tienen que responder 2 exministros de la Defensa Nacional, ex altos jefes militares que tendrán que responder en este juicio. Por ejemplo, un ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que amenazó públicamente en vida al general Jorge Gabela en el Palacio Legislativo. Esto está para el registro histórico. Tienen que responder los ex jefes. Hay otro ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que también tiene que responder, y los 2 ex ministros de la Defensa Nacional. Se suele decir comúnmente que justicia que tarda no es justicia, pero en este caso, en este proceso penal, tendrá que reactivarse luego de la negligencia en el gobierno nefasto de Correa, en donde se archivó en la Fiscalía General este caso que, insistimos, tendría presunta relación también con el asesinato del general Jorge Gabela, además de las presunciones de presuntas irregularidades en la adquisición de los helicópteros DRUV que costaron alrededor de $45 millones, sagrados recursos del pueblo ecuatoriano. Bien, queremos iniciar la jornada de entrevistas. Tenemos previsto hoy analizar el caso de la Alcaldía de Quito y lo que sucediera este lunes en la Corte Constitucional. Luego pretendemos analizar el tema de las movilizaciones, que ya se reactiva, se quiere calentar las calles en Quito, las organizaciones sociales, por temas emblemáticos, incluso discursos del siglo pasado. Y también pretendemos analizar la situación política con un reconocido catedrático, analista político, politólogo, como es Simón Pachano. Vamos a dar paso al diálogo con 2 constitucionalistas respetados en el país, el doctor Ismael Quintana y el doctor André Benavides, a propósito de lo que sucede y no se encuentra salida, por cierto, por el camino legal, de la situación en la Alcaldía de Quito. Ayer hubo audiencias, la jueza constitucional Carla Andrade escuchó a las 2 partes. El uno, encabezado por el abogado Jorge Zavala Egas, que ha asumido, otro de los abogados que asume la defensa de Jorge Yunda, y por otro lado el abogado Emilio Suárez, que presentaran los alegatos ante la Corte Constitucional en contra del alcalde de Quito. Escuchemos lo que dijera en resumen el doctor Jorge Zavala Egas. Tal como lo proclama la Comisión de Mesa en su informe, donde no hay interferencia de lo jurídico ni de los derechos constitucionales, sino el libre criterio nacido de la pura subjetividad de los miembros de los consejos metropolitanos, consejos provinciales, consejos cantonales y juntas parroquiales. Es decir, la mera subjetividad, la absoluta discrecionalidad y al tarro de basura los derechos constitucionales de las autoridades sometidas al procedimiento.
Esa es la primera cuestión y la de mayor trascendencia que tenemos en este caso. Se debe proteger a un alcalde que ha sido instruido en un procedimiento administrativo sobre cargos que le implican la remoción del cargo. Ese alcalde es titular del derecho a la independencia, a la imparcialidad y a la competencia que determina la letra K del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Esa es la pregunta. Y a esa pregunta oí a los distinguidos colegas que iniciaron este debate decir que se trata de un problema que sí, que se aplican, pero que es un problema de estándar. Sin embargo, he escuchado de que resulta que el procedimiento de remoción de los alcaldes, concejales, consejeros, juntas parroquiales, no se somete al procedimiento disciplinario, tampoco al procedimiento sancionador, sino a la mera discrecionalidad de un control político. Ese, en resumen, el argumento del doctor Jorge Zavala Egas. Escuchemos ahora el argumento del doctor Emilio Suárez en la otra orilla respecto del caso del alcalde Jorge Yunda. ¿Cabe acción de protección en contra de las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral? Yo creo que la respuesta la daríamos de forma unánime y diríamos no. ¿Y por qué genero esta pregunta? Porque la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, cuando absuelve la consulta formulada por Jorge Yunda, señala de forma expresa lo siguiente. Me permito leer la parte pertinente. El Tribunal Contencioso Electoral es respetuoso de las competencias constitucionales y legales de otras entidades públicas. No obstante, expresa con absoluta claridad que por mandato constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral es el máximo órgano de justicia electoral. Tiene competencia exclusiva y privativa en esa materia, así como para conocer y resolver las consultas sobre los procedimientos de remoción de las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados y en cumplimiento de su misión institucional, es salvaguarda del debido proceso y demás garantías y derechos constitucionales y legales. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral, en una decisión que está firme y que por disposición de la Constitución inclusive genera jurisprudencia constitucional, porque así dice el 221, señala que cuando revisa un proceso de remoción, en este caso de un alcalde, tiene que también revisar las garantías del debido proceso. El doctor Emilio Suárez, hemos escuchado los dos argumentos. Doctor Ismael Quintana, muy buen día. ¿Cómo salir de esta situación en estas condiciones, hoy radicado en la Corte Constitucional? Bueno, buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para André y un saludo también para los amigos de Radio Democracia. La situación no es tan sencilla y parecería ser que la gente le pide a la Corte que sople y haga botellas. El caso es extenso y la situación a analizar es complicada. Y aparte de eso, hay otras cuestiones extraprocesales que probablemente pueden hacer que el caso no sea resuelto en el tiempo que la gente quiere. Yo me incluyo en ese grupo de gente que quisiera que el tema salga, ojalá la próxima semana. Pero los jueces de la Corte suelen tardar su tiempo en elaborar los proyectos de sentencia, pese a que en este caso se le ha dado orden de tratamiento prioritario. La Corte aquí tiene básicamente tres alternativas. La primera es estimar que la demanda de Santiago Guarderas es improcedente y rechazarla, con lo cual entonces en buen romance se estaría confirmando tanto el fallo de primer nivel como la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha, y eso querría decir que entonces el procedimiento de remoción ha quedado ya sin efecto y Jorge Yunda debería continuar en la alcaldía. Digamos, esa es una primera alternativa que tiene la Corte que, al menos vistos los argumentos de la demanda de acción extraordinaria de protección y los señalamientos que se hicieron en la audiencia de ayer, que usted los ha resumido en estos minutos, diríamos, esa es una opción, al menos desde mi punto de vista, jurídicamente descartable. Es decir, yo no encuentro por dónde la Corte Constitucional pudiese entrar a ratificar la validez jurídica de esas decisiones. Es decir, por dónde no se puede encontrar que estos fallos han sido emitidos con violación a derechos fundamentales o a garantías del debido proceso. Pero, sin embargo, jurídicamente esa es una alternativa. La otra alternativa es que la Corte estime que la demanda es procedente, es decir, que tiene fundamento jurídico y se la conceda.
Y en ese sentido hay, digamos, dos posibilidades dentro de esta segunda gran alternativa. La primera, que se diga que tanto el fallo de la jueza Domínguez como el fallo de la Corte Provincial son en sí mismos violatorios de algún derecho constitucional, con lo cual la Corte los dejaría sin efecto y ordenaría que sean otros jueces los que dicten de nuevo la decisión. La segunda subalternativa, llamemos así, es que la Corte diga no, lo que ha ocurrido aquí es que en el trámite de la acción de protección se violó alguna garantía procesal y genere una suerte de efecto retroactivo, es decir, que con el fallo retrotraiga las cosas al estado anterior al que en el proceso se produjo la violación. Y la tercera alternativa, que es la que yo creo que debería darse en este caso, es que la Corte, aplicando unos precedentes que arrancarían con una ponencia del juez Enrique Herrería, y de hecho yo escuchaba ayer la intervención de mi buen amigo Emilio Suárez, él hacía presente este señalamiento, la Corte entre a hacer lo que ha denominado el control de mérito del caso y del fallo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la Corte se convertiría en una especie de tercera instancia o de instancia adicional para entrar a pronunciarse no solo sobre la pertinencia o la procedencia de la acción extraordinaria de protección, sino además sobre lo que ocurrió en este caso en la acción de protección improcedente planteada por Jorge Yunda y a través de eso entre a corregir algunas deficiencias procesales que se dieron en este caso. Cito como botones de muestra dos. Lo primero, el tema del sorteo chueco o irregular que se dio y que produjo, a mi modo de ver, la violación del juez natural a favor de Santiago Guarderas y el resto de integrantes de la comisión de mesa y que ha merecido toda una investigación administrativa e incluso penal en contra de estos jueces que se prestaron para direccionar los casos. Ya esto ya ha sido discutido, lo hemos hablado incluso acá en otros espacios. Y lo otro que creo que es importante es esta yapa que le termina dando, para hablar coloquialmente, la Corte Provincial a Jorge Yunda, ¿no? En lo cual no solo que deciden dejar sin efecto el informe de comisión de mesa, sino que además le devuelven el cargo, dejando sin valor jurídico y sin efecto todo un procedimiento de remoción que fue llevado, al menos según un fallo del Tribunal Contencioso Electoral, de modo limpio, es decir, sin haberse inobservado o faltado alguna garantía procesal o alguna solemnidad sustancial. De tal manera que creo yo que aquí hay elementos suficientes para que, insisto, la Corte haga un control de mérito y entre a conocer el fondo del caso, lo cual sería mucho más beneficioso porque se podría en este caso sentar un precedente respecto a lo que es el control político o la fiscalización, las garantías procesales que se pueden aplicar en estos casos, porque claro, el argumento, y ayer el doctor Zavala Egas, lo digo con mucho cariño porque yo respeto mucho al doctor Zavala Egas, pero creo que en esta ocasión el doctor está equivocado del medio a la mitad, se seguía repitiendo este argumento de que la imparcialidad debe también aplicarse en estos procedimientos de control político. Entonces, digamos, con este señalamiento tan descabellado, en el evento que fuese acogido por la Corte Constitucional, que creo que eso no va a ocurrir, o al menos no debería ocurrir, claro, echaríamos para abajo todo el sistema de control político y de fiscalización, es decir, tendría entonces que desaparecer no solo la comisión de mesa, sino que además deberíamos eliminar a la comisión de fiscalización y control político en la Asamblea Nacional, y entonces eso significaría en buen romance desaparecer los juicios políticos o en este caso los procedimientos de remoción. Entonces creo yo que hay suficientes fundamentos como para que la Corte corrija, ojalá en un plazo razonable, como habla su reglamento de sustanciación. ¿Qué es plazo razonable? ¿Qué sería? Ahí es donde yo también entro en esa duda, porque, digamos, el inciso segundo del artículo 63 de la Ley de Garantías establece que, recibido el expediente en la Corte tiene 30 días para dictar sentencia en los casos de acción extraordinaria de protección, pero todos los que litigamos en esa Corte sabemos que estos plazos, por A o B razones, no se cumplen. Y el reglamento de sustanciación de procesos no establece un tiempo, un término, un plazo dentro del cual la doctora Andrade, que es la jueza de sustanciación, debería enviar al Pleno el correspondiente proyecto de sentencia, porque además algo que se sostenía ayer es que ayer la Corte le iba a dar una respuesta a la ciudad respecto a este tema. Eso procesalmente no era adecuado porque ayer era una audiencia de sustanciación
ante el juez sustanciador, y lo que corresponde ahora es que, con todos estos alegatos y señalamientos, la doctora Andrade elabore un proyecto de sentencia y lo ponga en consideración del Pleno. La gran pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir la elaboración de este proyecto y cuándo lo va a enviar al Pleno? Porque el reglamento, insisto, solo habla de un plazo razonable. Sabrá Dios qué entiende la doctora Andrade por plazo razonable. Si usted me pregunta a mí, dada la celeridad con la que se ha tratado este caso por su tratamiento prioritario, entendería yo que en esta semana la doctora Andrade puede elaborar un proyecto de sentencia y ojalá hasta la siguiente semana esto pueda ser puesto en conocimiento del Pleno para que se tome una decisión ya final, ¿no? Antes de darle la palabra al doctor André Benavides, doctor Quintana, esto va directamente luego de emitir el proyecto de fallo de la doctora Carla Andrade, jueza constitucional, va al Pleno, porque en otros casos, explíquenos, cuando se elige una sala, esto se pone en consideración de la sala, si es que los tres están de acuerdo, esto queda sacramentado, lo que se suele decir. Hoy este caso tiene que ir necesariamente al conocimiento de los 9 jueces constitucionales. Sí, a partir de la Constitución de 2008, todos los temas se resuelven en el Pleno de la Corte. Antiguamente con el Tribunal Constitucional usted tenía un sistema de salas, usted tenía 3 salas básicamente, y habían casos en los que se resolvían en sala y otros casos en los cuales se tenía que resolver excepcionalmente en el Pleno, básicamente cuando en la sala no había un acuerdo respecto a este tema, salas compuestas por 3 vocales en ese momento, porque el tribunal se componía igual que ahora de 9 miembros. Con la Constitución de 2008, todos los temas, todos los procedimientos, las demandas que ingresan a la Corte Constitucional son resueltas por el Pleno de la magistratura, más allá de que usted tiene al menos en la Corte 3 salas, la sala de admisión, la sala de selección y la sala de revisión, pero en ningún caso estas 3 salas toman decisiones respecto al fondo de las acciones constitucionales. La sala de admisión sencillamente se encarga de revisar el cumplimiento de los requisitos formales de las demandas que, según su reglamento, deben pasar por el filtro de admisión, y lo propio ocurre con la sala de selección y la sala de revisión, que elabora un informe, un proyecto que tiene que ser finalmente puesto en consideración del Pleno. Así que no es solamente este caso, sino todos los casos de demandas constitucionales que son de competencia de la Corte pasan a decisión y conocimiento del Pleno. Entonces, acá la decisión tendría que ser tomada al menos con 5 votos de los 9 integrantes para que podamos tener claridad de hacia dónde va a ir la posible decisión de la Corte Constitucional. Bienvenida, doctor André Benavides. ¿Cómo enfrentar hoy en la justicia constitucional este caso de la alcaldía que, si bien, como bien nos ha ilustrado el doctor Ismael Quintana, tiene sus plazos y no se puede acelerar más allá de lo que la ciudadanía quisiera? Buen día, André. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para Ismael Quintana y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan y nos miran a través de Radio Democracia. A ver, yo creo que este proceso de acción extraordinaria de protección que está siendo sustanciado en la Corte Constitucional es una oportunidad importante para devolver la confianza en las instituciones. Lastimosamente vemos que ha existido en este proceso, llamémosle en la de remoción del caso del señor Yunda, un abuso, una desnaturalización de la figura de acción de protección. Vemos que en primera instancia, tanto la jueza Domínguez como en segunda instancia la Corte Provincial desnaturalizan lo que es el control político en los gobiernos autónomos descentralizados, lo cual genera un precedente nefasto, no solo a nivel de gobiernos descentralizados, municipios, consejos provinciales, sino también a nivel de Asamblea Nacional. Tal es así que si la Corte Constitucional eventualmente no da paso a la acción extraordinaria de protección presentada por el concejal Guarderas, eso significaría que mañana cualquier concejal, cualquier alcalde removido podría presentar una acción de protección porque supuestamente se le han violentado sus derechos constitucionales. Y no solo eso, podría ocurrir también en la Asamblea Nacional, lo cual es
es realmente preocupante. Hace unas 3 o 4 semanas ya veíamos como el excontralor Pablo Celi ya hacía avisos de esta suerte de acción de protección, porque él ya decía que le faltaba juez imparcial. En ese contexto, mañana, cualquier ministro, cualquier funcionario pillo o corrupto, por una alocución de cualquier asambleísta, podría presentar una acción de protección para recusar a determinado asambleísta. En ese contexto, yo creo que es una oportunidad importante que tiene la Corte Constitucional. Sería necesario que establezca algunas reglas jurisprudenciales, por ejemplo, si es que procede la acción de protección cuando está en marcha o se ha dado la remoción de una autoridad, de un gobierno autónomo descentralizado. Segundo, nos establezca qué pasa cuando existen fallos contradictorios. En este caso vimos claramente que existía un fallo contradictorio entre lo que resolvió la Corte Provincial y lo que falló el Tribunal Contencioso Electoral. Así también creo que es importante que se establezcan algunas reglas jurisprudenciales en lo que tiene que ver con el control político. En la audiencia de ayer me parece que se esgrimieron varios argumentos interesantes. Considero que la sustanciación por parte de la jueza Carla Andrade fue buena. Lastimosamente no se escucharon a los amicus curiae. Creo que hubiera sido una oportunidad importante para que también la ciudadanía dé su punto de vista, ya sea a favor o en contra de esta acción extraordinaria de protección. Pero también en la audiencia ayer pudimos ver varios reparos por parte de las defensas de las diferentes partes procesales. En ese sentido, creo que el doctor Zavala Egas, con mucho respeto, confunde lo que es un control político y más bien él hace referencia a lo que es un procedimiento administrativo sancionador, un procedimiento disciplinario, indicando que aquí sería evidentemente aplicable la garantía de juez imparcial. Sin embargo, es importante señalar que los procesos de control político, tanto en gobiernos autónomos descentralizados, en la Asamblea Nacional, tiene 2 principios fundamentales, que son los de conveniencia y oportunidad. Y aquí, a la fuerza, se quería aplicar garantías al debido proceso que son propios de un proceso jurisdiccional, de un caso penal, civil, laboral, a un proceso que es eminentemente político. Por otra parte, es necesario señalar que lastimosamente desde la Procuraduría del municipio se hizo una defensa que en realidad llama mucho la atención y deja mucho que desear, porque aquí no sabemos si es que la Procuraduría del municipio defiende los intereses institucionales del municipio o defiende los intereses personales del señor Yunda. Adicionalmente, vimos que nada se dijo sobre la sentencia de primera instancia y de segunda instancia, y más bien se nos manifestó cuestiones económicas, cuestiones de gestión pública, y en realidad eso sí, incluso fue motivo de un llamado de atención por parte de la jueza Carla Andrade. En ese orden de cosas, como me ratifico, creo que es una oportunidad importante que va a tener la Corte Constitucional, y creo que la sentencia que dicta el Pleno, de una vez por todas, va a cerrar este capítulo bochornoso, no solo para la alcaldía de Quito, sino para la justicia constitucional. Vemos una ciudad que no se sabe quién es el alcalde, una ciudad que no tiene norte, una ciudad que está paralizada en la prestación de servicios y obras, y vemos también que la ciudadanía desconfía de la justicia constitucional. En ese orden de cosas vemos que en este proceso se han direccionado las causas, tanto en la acción de protección como de las medidas cautelares. Eventualmente aquí estamos viendo sentencias a la carta para favorecer a los intereses políticos, personales de determinado funcionario, y creo que la Corte Constitucional tiene ese rol protagónico que de una vez por todas va a decir quién es el alcalde de Quito, va a cerrar este capítulo bochornoso y puede retomar la institucionalidad y la credibilidad de la justicia constitucional. Doctor Benavides, eso implicaría que se siente lo que se suele decir comúnmente en jurisprudencia, en este caso la justicia constitucional, respecto de un caso en donde, como usted bien señala, en un consejo cantonal, los 221 que existen, un concejal, un alcalde, acude a reivindicar sus derechos, que son legítimos, pero echa abajo cualquier otra decisión
en cualquiera de las materias. Así es, Miguel. Yo considero que la Corte Constitucional, por la relevancia y la trascendencia de este caso, está obligada a dictar varias reglas jurisprudenciales. Por otro lado, es importante señalar que desde mi punto de vista, la acción de protección no era procedente, conforme lo establece el artículo 40, numeral 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque existía un mecanismo idóneo y eficaz en la vía ordinaria para impugnar o para revisar una decisión que ya ha sido tomada por parte del Consejo Metropolitano. Y esto es la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y es importante señalar que en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, sí se establece como garantía al debido proceso, por ejemplo, el derecho a la defensa. En ese orden de cosas, ya vemos que incluso existen fallos precedentes del Tribunal Contencioso Electoral en el cual se han identificado violaciones al debido proceso cuando en el marco de estos trámites de remoción en los gobiernos autónomos descentralizados. Recuerdo una sentencia, o más bien un fallo del Tribunal Contencioso Electoral, una consulta, en el cual a un alcalde, algún concejal de Naranjal, se le devolvió el cargo porque justamente se había violentado el debido proceso, no se había garantizado el derecho a la defensa. En ese orden de cosas, creo que es importante lo que vaya a resolver la Corte Constitucional, dicte reglas jurisprudenciales y nos diga hasta dónde es procedente la acción de protección, hasta dónde podemos hablar de un juez imparcial y hasta dónde es el alcance de los procesos de control político que se llevan no solo en los gobiernos autónomos descentralizados, sino también en la Asamblea Nacional. Porque como yo ya lo decía, si aplicamos las mismas garantías del debido proceso, de un juicio penal, un juicio civil, a un control político, yo creo que de esta manera lo que se está haciendo es creando un andamiaje jurídico para blindar a los funcionarios corruptos, a los funcionarios que han incumplido sus funciones y que evidentemente ahí sí los consejos metropolitanos, los consejos municipales, la Asamblea Nacional estarían atados de pies y manos para realizar el control político, que es una manifestación de los derechos de participación y de la confianza pública que tienen los ciudadanos respecto de las instituciones. Doctor Ismael Quintana, usted en su análisis inicial hacía los 3 escenarios. En el tercer escenario, analizar el tema de fondo implicaría no solo los dictámenes favorables de la jueza Domínguez y de los 2 jueces de la Corte Provincial, o analizar todo el proceso, incluso esas presuntas graves irregularidades en los sorteos tan rápidos y de la manera que se hizo. A ver, yo esperaría que la Corte en este caso, lo decía hace unos días, actúe con toda la rigurosidad que corresponde. Es decir, a ver, si es que el Consejo o la Judicatura se ha quedado a medias, porque eso es lo que ha ocurrido con las investigaciones en vía administrativa respecto a las inconductas de estos funcionarios judiciales, pues es la Corte la que debe en el fallo. Y este es otro de los temas que se debatió ayer. Creo que la abogada de los jueces de la Corte Provincial decía que la Corte no podía declarar el error inexcusable, el dolo o la negligencia manifiesta, digamos, perdóneme que se lo diga, pero esa es una tamaña estupidez que fue a decir la abogada en esta audiencia, porque la Corte sí puede declarar, y no lo digo de ahora, la Corte lo ha dicho hace más de 10 años, que es la única que puede sancionar u ordenar la sanción administrativa a jueces por dolo, negligencia o error inexcusable cuando han conocido garantías constitucionales. Entonces, sí, acá no se trata solamente, este es mi particular punto de vista, pero acá no se trata solamente de evidenciar si es que a través de los fallos de primera y segunda instancia se ha violado algún derecho fundamental o alguna garantía del debido proceso a la que sea titular Santiago Guarderas o la señora Sandoval, que me parece que también es quien propuso la acción extraordinaria de protección, sino también todo lo que viene concomitante a ello, porque estas decisiones probablemente no se hubiesen dictado si es que las causas no eran direccionadas, si es que los sorteos no eran amañados, si es que la acción de protección no era ingresada como un proceso de violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar, sino como un proceso de acción de protección donde ya hay al menos información en el Consejo o la Judicatura
en la que se indica que el universo de jueces que debían o podían ser sorteados en ese caso se redujo drásticamente, de más o menos 400 jueces a 5 jueces especializados en violencia intrafamiliar. Eso no solamente es una incorrección administrativa, sino que además afecta a una garantía elemental del debido proceso, como es el derecho al juez natural, a ser juzgado, entre otras razones, por un juez competente, y competente en este caso en el sentido procesal, ¿no es cierto? Nosotros tenemos unas reglas de sorteo en materia de garantías jurisdiccionales que se tenían que haber respetado y que a través de estos sorteos chuecos, de estos, entre comillas, sorteos direccionados, pues no se cumplieron. Y esta Corte, la actual, ha dicho que en materia de garantías constitucionales, el sorteo correcto o el respeto a las reglas elementales de competencia material y territorial de los jueces no es una formalidad que se deba esquivar, es una solemnidad sustancial que, de ser vulnerada, afecta a la validez del proceso. Es decir, aquí hay una causa de nulidad procesal evidente que tendría que ser revisada y al menos corregida por la Corte Constitucional. Cuando no, esta actitud por lo menos, digamos, demostrativa de error inexcusable de este par de jueces de la Corte Provincial que deciden ir más allá de lo que podían, sobre lo que podían pronunciarse. Es decir, Yunda, mal o bien, impugna a través de esta acción de protección el informe de comisión de mesa. Pero resulta que en la sentencia de segundo nivel, los jueces deciden ir más allá y decir, no, es que aquí no, el tema no es solo en el informe de comisión de mesa, sino que es todo el procedimiento de remoción, incluida la resolución a través de la cual el Consejo Municipal decidió apartarlo del cargo por la vía de la remoción. Y se echan para abajo este tipo de procedimientos, anulando actos o dejando sin efecto actos que incluso no fueron impugnados por el propio Jorge Yunda. Es decir, ir más allá de lo que se le ha pedido, lo que se conoce como una decisión extrapetita, violando el derecho a la defensa del resto de miembros del Consejo Metropolitano que no fueron demandados por la acción de protección y que, al no haber sido demandados, no pudieron comparecer al proceso a defenderse, pues. Porque acá es chistoso. Entonces yo presento la demanda contra Guarderas y el resto de integrantes de la comisión de mesa, pero la sentencia definitiva, la sentencia de segundo nivel, va contra todo el Consejo Municipal cuando la demanda no se produjo contra todo el Consejo Municipal. Entonces estas son cuestiones graves que tienen que ser observadas sí o sí por la Corte Constitucional. Vea, más allá del tema de la imparcialidad y su relación con los procesos de control político, que es un elemento importante y que creo yo que la Corte va a tener que analizar, pero estos dos elementos que yo les he señalado, estos dos puntos, sumados al asunto de la famosa imparcialidad, que creo yo la defensa de Santiago Guarderas desmintió con documentos, porque una de las mentiras que dice Jorge Yunda en este caso es que él presentó la recusación contra Guarderas y que esa recusación no fue tramitada. Primero, hay dos cosas que igual la Corte deberá observar. Uno, la recusación sí recibió trámite y respuesta y fue una decisión tomada por el Consejo Municipal en la que se le dijo que no cabía la recusación en estos casos. Entonces, sí hubo respuesta. Luego, se salta olímpicamente un dictamen del Procurador General del Estado que indica que en estos casos las reglas de recusación del COA no son aplicables a los procedimientos de remoción porque se trata de procedimientos de fiscalización y control político y no de procedimientos administrativos sancionadores. Pero para el abogado de Jorge Yunda, esta es una interpretación excesivamente literal de la norma y por lo tanto no hay que hacerle caso. Cuando la ley de la Procuraduría indica que los dictámenes del procurador nos gusten o no, a mí muchos señalamientos que hace el doctor Salvador no me gustan, pero hay que respetarlos y según la ley son vinculantes, incluida la Corte Constitucional, salvo que declare su inconstitucionalidad, está obligada a observar este parecer del Procurador General del Estado. Entonces, como usted ve, mi querido Miguel, son muchos los elementos que la Corte debe tener en cuenta y que le deben conducir a una sola salida: dejar sin efecto los fallos de acción de protección, devolverle a consecuencia de eso la institucionalidad a Quito y, lo más importante de fondo, sentar para futuro, para casos análogos, un precedente bastante claro de que debemos dejarnos de abusar del derecho, porque este es otro tema que aquí se debe analizar. El abuso del derecho por parte de Jorge Yunda y sus abogados.
de promover acciones constitucionales abiertamente improcedentes. Ya decía André Benavides, un tema importante. Tenías la vía de la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral y mediando la respuesta del TCE, tú te lanzas una acción de protección y luego una medida cautelar con el solo afán de aferrarte al cargo, es decir, abuso permanente del derecho. Todos estos elementos, insisto, deben llevar a una sola respuesta, es decir, yo no creo, espero no equivocarme con lo que digo, pero yo no creo que los miembros de la Corte vayan a tolerar semejante abuso del derecho y vayan a dejar pasar por alto que los jueces de instancia se hayan pasado por las galletas las sentencias de la propia Corte Constitucional que ha dictado respecto de los temas procesales de la acción de protección, que muchos de ellos han sido incumplidos en el trámite de esta acción de protección. Así que aquí más bien es un llamado cariñoso a los amigos de la Corte para que se tomen en serio el caso y pues dicten sentencia lo más pronto posible, ¿no? Porque si usted me pregunta a mí, yo no creo que en el contencioso electoral vaya a pasar mayor cosa. Es más, yo creo que el contencioso electoral no va a sancionar a Jorge Yunda, por ahí va a ir la cosa, creo yo. Entonces, la mirada debe estar puesta ahora sí en la Corte Constitucional para exigirle en serio que dé una respuesta jurídica respecto a este tema. Lo cual es grave, doctor Quintana, lo cual es grave si el Tribunal Contencioso no aplica las atribuciones que tiene como organismo de última instancia en el ámbito electoral. Por esa razón, mi querido don Miguel, es que si el día de mañana llegamos a una consulta popular en la que se proponga alguna enmienda constitucional o alguna reforma parcial a la Constitución, bueno, ojalá dentro de estos temas esté también plantear la desaparición de este órgano que si hace lo que le estoy comentando que yo creo que va a llegar a hacer, pues nos está demostrando que es un órgano que en los hechos renuncia a sus facultades, porque no sancionar a Jorge Yunda por el cometimiento de infracción electoral cuando el señor ha incumplido abiertamente la decisión que se tomó respecto al procedimiento de su remoción, significa renunciar a sus facultades. Entonces, ¿para qué vamos a tener nosotros Tribunal Contencioso Electoral si no es capaz de hacer cumplir sus decisiones y no es capaz de sancionar en el evento del incumplimiento de estas decisiones? Entonces, por esa razón, además, perdón que se lo diga, pero ese órgano está presidido por un ex asesor de Virgilio Hernández, ¿no? Entonces, en esto las pasiones y las afinidades políticas también tienen su componente importante, de tal manera que con esos elementos yo no creo que el tribunal vaya a sancionar a Jorge Yunda. Veo lo que ha pasado, creo que el día viernes le aceptan un recurso de apelación frente al auto de negativa de la recusación que emitiera precisamente en otro de los procesos de infracción electoral presentada en este caso por el propio Santiago Guarderas, y apartan a Ángel el doctor Torres Ángel Torres, sí, de este caso. Entonces, con todos estos elementos ya usted puede tener una perspectiva de lo que va a ocurrir en el contencioso electoral. Es decir, ellos dirán que no se trata de una sentencia, que el tribunal no ordenó nada que se debía ejecutar y que por lo tanto al ser una absolución de consulta, en estos casos el tribunal no puede sancionar por la infracción. Es decir, yo ya veo por dónde van las cosas, entonces creo que la única vía de solución ya definitiva de este tema será la Corte Constitucional. Así que espero que mis 9 amigos de la Corte Constitucional tomen una decisión, digamos, rápida y aplicando con corrección el derecho. Nada más, acá no se pide que se falle por pasiones políticas, es decir, porque Yunda me cae bien o porque Yunda me cae mal. Yunda es un caballero que ha abusado del derecho, que ha propuesto improcedentes acciones constitucionales, que ha violado las reglas de competencia, que ha permitido el direccionamiento de los casos, que ha permitido que los jueces o que ha pedido que los jueces se pronuncien sobre temas incluso sobre los cuales no podían pronunciarse, y que ha provocado todo este caos jurídico a la interna del municipio, al punto de que lleguemos a una audiencia ayer, como decía André Benavides, y no se sepa cuál es la postura de la Procuraduría Metropolitana. Pues si estás actuando como defensa técnica de Jorge Yunda o si estás actuando en interés institucional del municipio. Entonces, creo que la Corte le puede dar una salida interesante y definitiva a este tema.
Quisiera decir, una vergüenza lo que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral. Sabemos, como bien decía el doctor Ismael Quintana, el doctor Arturo Cabrera fue asesor de Virgilio Hernández. ¿Qué se puede esperar si no la dilatoria de los temas? Doctor André Benavides, lo que le consultaba al doctor Ismael Quintana, ¿debiera la Corte Constitucional revisar los fallos de la jueza Domínguez, de los dos jueces de la Corte Constitucional, o incluso hacer observaciones respecto de todo este entramado, el sorteo, más allá de la acción administrativa que demora el Consejo Nacional de la Judicatura? En este caso, ¿debiera sentar precedentes respecto de estas conductas en la justicia? Totalmente de acuerdo, estimado Miguel. Yo coincido con la defensa técnica de Santiago Guarderas en el sentido de que la Corte Constitucional está habilitada para hacer un control de mérito respecto de todo el trámite de esta acción de protección, desde el momento del sorteo que fue presentado hasta la última sentencia de la Corte Provincial. En ese sentido, podríamos advertir varios vicios que se dio en esta acción de protección. Como ya bien lo señalaba Ismael, vemos que aquí de manera direccionada se presentó esta acción de protección como si fuera el cobro de honorarios profesionales, pero vemos que inclusive aquí existe algún tipo de irregularidad por parte de la función judicial. Si a ti te presentan una demanda por cobro de honorarios profesionales, por violencia intrafamiliar, o sea, tú sí puedes darte cuenta en la carátula de lo que se trata esa demanda. Es lastimoso que en temas de carpintería jurídica ni siquiera se pueda revisar aquello y decir, oye, esto no es violencia contra la mujer, esto es un proceso constitucional. Pero claramente eso nos hace pensar de que existe un presunto direccionamiento, lo cual redujo el número de jueces que debían conocer esta causa. Eso como primer elemento. Y como también lo señalaba Ismael, claro, aquí necesitamos en estos procesos un juez natural. Y el momento que el sorteo está amañado, está direccionado, ahí tú ya pierdes esta garantía procesal. Lo segundo, respecto del fallo de la jueza Domínguez. En el caso de la jueza Domínguez, vemos que ella intenta garantizar el derecho al debido proceso en su dimensión de juez imparcial, desnaturalizando lo que viene a ser el control político. Y realmente aquí vemos que la jueza Domínguez no observa inclusive los dictámenes del Procurador General del Estado. Vemos que lastimosamente no se revisa la Constitución, la ley, los pronunciamientos del Procurador General del Estado y se dictó una sentencia de esta naturaleza. Por otra parte, ya en el ámbito de la Corte Provincial con la apelación de esta acción de protección, ahí sí hay que hacer varios señalamientos. El primero es que la Corte Provincial trata a la fuerza de aplicar la sentencia del caso Petro versus Colombia, que no tiene ningún tipo de relación con el caso Yunda. En el caso Petro, estamos viendo que es una sanción, una destitución por parte de una autoridad administrativa. En este caso, la sanción, la remoción, es por parte de un órgano parlamentario, un órgano legislativo, a través de un procedimiento de control político en su dimensión de remoción. Por otra parte, también vemos que, por un lado, Jorge Yunda impugna el informe de la Comisión de Mesa y, lastimosamente, de manera sorprendente, la Corte Provincial no solo que deja sin efecto ese informe de la Comisión de Mesa, informe que es necesario advertir que no es vinculante, que no surte efectos jurídicos, porque al final del día ese informe de Comisión de Mesa lo único que hace es sugerir lo que podría resolver el pleno del órgano legislativo, en este caso el Consejo Metropolitano. Y es así que esta Corte Provincial lo que hace no solo deja sin efecto el informe de la Comisión de Mesa, sino la remoción como tal. Entonces aquí vemos claramente que se desnaturaliza una vez más la acción de protección, existe una actuación deliberada y arbitraria por parte de la Corte Provincial y es claro que la Corte Constitucional respecto de estos vicios que ya he mencionado tanto en el sorteo, lo que resolvió la jueza Domínguez, la Corte Provincial, va a tener que pronunciarse. Es inadmisible que jueces constitucionales se pasen por el forro la Constitución,
los fallos de la Corte Constitucional, la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y a todas luces traten de ayudar a resolver la situación jurídica de un alcalde removido para que se quede en su puesto. En todo caso, esperemos que la Corte Constitucional esté a la altura de las circunstancias, esperemos que la decisión que tome sea lo antes posible para tranquilidad y certeza, no solo de los quiteños, sino también de los funcionarios municipales. Los funcionarios municipales están cruzados de brazos porque no saben a quién responder. Tienen miedo de firmar contratos porque mañana te cae la Contraloría. En ese contexto, esperemos que la jueza la jueza Carla Andrade ya emita su proyecto de sentencia y posteriormente el Pleno de la Corte Constitucional resuelva en función de todos estos elementos que evidentemente señalan una violación al debido proceso y por lo tanto que es procedente la acción extraordinaria de protección. Doctor Benavides, ¿pudiera la Corte Constitucional, en el escenario que fallara en contra del alcalde de Quito, solicitar sanciones al Consejo de la Judicatura de los 2 jueces de la Corte Provincial, de la jueza Domínguez y de todos los vinculados en estas presuntas irregularidades en los sorteos? Totalmente. De acuerdo a las últimas reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, la Corte Constitucional está obligada a calificar cuando ha existido, por ejemplo, un error inexcusable. Y en este caso yo creo que tanto la jueza Domínguez como los jueces de la Corte Provincial han cometido un craso y evidente error inexcusable. Y en ese sentido yo creo que la Corte Constitucional también debería tomar esos recaudos a efectos de poner en conocimiento de este proceso, de estas faltas, al Consejo de la Judicatura para que inicie los procedimientos administrativos sancionadores. Creo que es lo adecuado y de esa manera se podría retomar la confianza en las instituciones y en la administración de justicia, no solo a nivel constitucional, sino también a nivel ordinario. Bien, muchas gracias a los juristas y constitucionalistas, doctor Ismael Quintana y doctor André Benavides, por ilustrarnos, por ilustrar a nuestros oyentes, y que ojalá, como decía el doctor Quintana y el doctor Benavides, ojalá la Corte Constitucional actúe en derecho, actúe en base a la Constitución y lo haga lo más pronto posible frente a la situación que vive Quito. Ismael y André, muchas gracias la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo. Muy amables. 7:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y ya volvemos para analizar un tema que esta semana también será motivo de una especie de calentamiento de las calles. Una marcha, una manifestación que anuncian los trabajadores este 15 de septiembre. Invitados Nelson Erazo del Frente Popular y el doctor Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El próximo 29 de septiembre, el alcalde Jorge Yunda tendrá la audiencia de juzgamiento por el juicio por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19. El contrato se adjudicó a la empresa Salumed S.A. por $2,4 millones. En lugar de las PCR, el municipio